Hermano, buenas tardes. Algunos ya los saludé, algunos ya nos vimos, pero todos sean bienvenidos. ¿Cómo se sienten esta tarde, mi hermano? ¿Bendecido, animado? ¿O ya me vio y dijo, el hermano Armando? A lo mejor usted quisiera ver a un predicador de esos famosos que hay ahí en YouTube. Pero es lo que la iglesia tiene, hermana. Es lo que la iglesia tiene aquí, a este elemento, dice nuestro pastor, delante de usted. Pero aquí estamos, hermano, y creo que, como lo dijimos desde un principio, con temor y temblor delante de Dios, ¿no? Aquí estamos. Y hermano, pues quiero invitarlo, ya nuestro pastor oró, quiero invitarlo y quiero que me acompañe a leer solamente, bueno, permítame leer unos versículos de la carta de los Gálatas 5, del 16 al 26. No voy a leer todos, ya los leímos, mis hermanos, nada más permítame leer unos versículos. Gálatas 5, del 16 al 26. Dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y déjeme leer el versículo 25, que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos, ¿por qué, hermano? Andemos también por el Espíritu. Y mis hermanos, solo para recordar, bueno, les comentaba yo hace creo que ya un mes, que durante unos domingos vamos a estar hablando de las características del fruto del Espíritu Santo. Hace como un mes empezábamos hablando, empezábamos porque también mi hermano Felipe habló de esta característica del fruto del Espíritu, que es el amor. ¿Se acuerdan, hermanos? Hablamos que este fruto del Espíritu es uno solo, pero con varias características. Pusimos el ejemplo ¿se acuerdan que pusimos el ejemplo de un diamante? ¿Sí se acuerdan de ese ejemplo del diamante? Bueno, hablamos y dijimos que el fruto del Espíritu es como un diamante, y aquí lo tiene. Es un solo diamante con varias caras, con varios cortes, varios lados, si usted quiere verlo así, pero es un solo diamante. ¿Sí, hermano? Entonces, el fruto del Espíritu es el mismo. Y solo para recordar, dijimos que es muy diferente a los dones del Espíritu Santo. ¿Sí, hermano? Entonces, estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, que es lo cual vamos a estar hablando durante unos meses, mi hermano Felipe y yo, mis hermanos. Hablábamos acerca del amor ágape. Mencionamos algunos otros, pero el que nos interesa a nosotros ahorita es el amor ágape. Y dijimos que este fruto del amor ágape es un amor desinteresado, un amor incondicional, un amor que se da sin esperar nada a cambio. Es el amor de Dios mostrado a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, usted y yo, no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. El amor ágape, un amor incondicional. Pero no nada más es de Dios para acá, mis hermanos, sino dijimos que ese amor se tiene que dar entre nosotros, de aquí hacia nosotros, para allá también. No nada más es el amor de Dios para nosotros. Ese amor es el que también tenemos que dar nosotros, ese amor incondicional, sin esperar nada a cambio. Ahora, ya vimos que el fruto del Espíritu es el amor. Y yo les decía, y les dije, permítanme decirlo así, que es el más importante o el principal característica del fruto del Espíritu, el amor. ¿Por qué? Porque el amor, hermano, es el que envuelve, es el que abraza a todas las demás características. Si usted lee el versículo 22 que leíamos, hermano, sin amor usted no puede tener gozo. Sin amor no puede tener paz. No puede tener
mansedumbre, no puede ser bondadoso. Por eso le decía yo, permítame decirlo así, sin amor no podemos hacer nada. Es como, ¿se acuerdan cuando vimos los 5 propósitos de Dios para nuestra vida? ¿Sí se acuerdan cuando los vimos? Bueno, esos 5 propósitos, solo para recordarlos, y por qué pongo el ejemplo del amor. Yo les decía, dice el propósito 1, fuiste planeado para agradar a Dios. Fuiste hecho para la familia de Dios, fuiste creado para ser como Cristo, fuiste formado para servir a Dios, fuiste hecho para una misión. Yo les comentaba en algún momento, cuando vimos estos 5 propósitos, y les dije, bueno, hermano, con que usted cumpla el primer propósito, con que usted cumpla el primero. Hasta les comenté, a ver si no me regaña mi pastor, ¿no? Pero bueno, si usted cumple el primer propósito, hermano, ¿qué cree que va a pasar? Cuando agradamos a Dios, cuando honramos a Dios, cuando obedecemos a Dios en el primer propósito, solito se vienen las demás cosas, hermano. Cuando usted agrada a Dios, pertenece a la familia de Dios. Cuando usted agrada a Dios, nos parecemos más a Él. Cuando usted agrada a Dios, empezamos a servir. Cuando usted agrada a Dios, cumple con su misión. ¿Sí me va entendiendo, hermano? Por eso les decía yo que sin amor no podemos llevar las otras cosas a cabo, las otras características. Entonces, podemos entonces entender que el amor es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Solos, hermanos, no podemos dar ese fruto. Tenemos que estar pegados, tenemos que estar en una íntima relación con Él. ¿Sí, mis hermanos? En una estrecha comunión con Él. Hoy quiero que veamos otra característica. ¿Y cuál nos toca ver, hermanos? Más el fruto del Espíritu es gozo. Gozo. Estar alegres y contentos, hermano. ¿Usted tiene gozo? ¿O está usted alegre? ¿O usted me dirá, tengo las dos? Pregúntele a mi hermana Normita si tiene gozo o está triste. Y usted sabe por qué le pregunto. Hemos estado orando por mi hermana Normita. Hermano, pero el gozo y la alegría son palabras muy diferentes, son muy distintas, que tienen un significado muy diferente. ¿Cómo logramos, hermano, tener gozo en medio de tantas injusticias, en medio de tantos problemas? ¿Cómo podemos tener gozo en medio de la enfermedad? ¿Cómo podemos tener gozo, mis hermanos? Así. Yo le pregunto, ¿usted tiene gozo o tiene alegría? La alegría, mis hermanos, la alegría es temporal, la alegría es pasajera, la alegría es momentánea. La alegría, toda persona la puede tener, porque es momentánea. Si usted está triste, si usted está preocupado, angustiado, y lo invitan a una fiesta, hermano, ¿qué va a pasar? Pues a lo mejor va a estar sonriendo, va a estar alegre, va a estar feliz, pero sale de esa fiesta. ¿Y qué pasó con la alegría? Se acabó, hermano. ¿Por qué? Porque ahí trae usted el problema, trae usted la angustia, trae usted la preocupación. Porque es pasajera, hermano. La alegría es pasajera. ¿Qué pasa si compra un coche nuevo, mis hermanas? ¿Qué pasa si compra un coche nuevo? ¡Qué alegría, qué felicidad! Un coche nuevo, andamos enseñándole el coche a todo el mundo. ¿Y qué pasa cuando llega la primera mensualidad? Se acabó la alegría. Bueno, a lo mejor me dirá mi hermana Carelli, pues yo compro mi carro de contado. Bueno, qué bueno, hermano. Hay gozo, hay felicidad, alegría. Pero ¿qué pasa si, bueno, no voy a ser tan exagerado. ¿Qué pasa si a la semana que usted compró su coche bonito de agencia, feliz, cae en un bache que casi no hay, hermano, y se abre una llanta?
¿Dónde está la alegría? Hay que comprarla. Llega el año de comprar el coche, llega el seguro del coche, o llega el día del mantenimiento. Hay que gastar, hermano. La alegría es pasajera. La alegría, hermano, cualquier persona la puede tener, pero el gozo no. El gozo no, mi hermano. ¿Por qué? Porque la alegría viene de cosas que pasan a nuestro alrededor, de lo que podemos tener o de lo que puedo disfrutar. Pero el gozo es diferente. El gozo es algo diferente, es un sentimiento profundo, mi hermano. Es un sentimiento profundo que se experimenta al tener algo bueno o al no tenerlo. El gozo es sentirnos felices sin importar las circunstancias, sean buenas o sean malas. Ahí en primera de Tesalonicenses 1:6 dice: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran ¿qué? Con gozo del Espíritu Santo. Entonces, hermano, el gozo viene de tener cosas buenas o de tener cosas malas. En medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de las enfermedades, usted y yo podemos tener ese gozo. Pero ese gozo únicamente, Pablo dice a los romanos, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque si no mora en nosotros, hermano, difícilmente podemos tener ese gozo. ¿Me va entendiendo, hermano? El gozo es cuando una persona puede estar mal, puede estar triste, pero aún así sentir gozo en medio de lo que está viviendo. Entonces, podemos decir que el gozo es un sentimiento profundo y duradero. Y es un aspecto, hermano, o es una característica fundamental de la vida cristiana, de usted y de mí. Es una característica fundamental de la vida cristiana y se puede experimentar en tiempos difíciles o en tiempos de bendición. ¿Está usted gozoso? Digo, puedo decir a mi hermana Normita va a requerir de una cirugía y complicada. ¿Cómo puede estar ella gozosa? Porque el Señor la sostiene, ¿no, mis hermanas? Porque el Señor la sostiene. Hermana Cristina, con el dolor, ¿podemos estar gozosos? Sí, hermanos, con dolor y sin dolor, porque el gozo es un sentimiento profundo que solamente usted y yo podemos tener, mis hermanos. En medio de lo que usted y yo vivamos, el cristiano, hermano, puede estar siempre gozoso, porque su gozo no se basa en las circunstancias, se basa en la presencia de Dios. Las circunstancias cambian, mis hermanos, pero Dios no cambia. Por eso es que usted y yo podemos tener gozo. El gozo viene solamente del Espíritu Santo, ya lo dijimos, y solo los que tienen el Espíritu Santo pueden experimentar ese gozo. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu Santo, mis hermanos. Ahí Pablo le decía a la iglesia de Roma, a los cristianos, que solamente si el Espíritu Santo vive en nosotros. Efesios 1:3 dice que cuando oímos y creímos, para que usted no dude, hermano, que tiene el Espíritu Santo. Cuando oímos y creímos, fuimos sellados, dice, con la promesa del Espíritu Santo. Así que, hermano, por eso usted y yo podemos tener gozo. Entonces, hermano, el gozo es muy diferente a la alegría. Gracias, hermano, gracias. Nosotros los cristianos podemos experimentar ese gozo y ese gozo supera cualquier dolor que usted esté pasando, cualquier circunstancia que usted esté pasando, aún en medio de esos problemas, mi hermano. Pablo le decía
allá a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, que ese fruto del Espíritu es el gozo. Han pasado tantos años cuando esta carta fue escrita, hermano, pero todavía sigue haciendo eco en nuestra vida. Todavía sigue vigente para nosotros. No nada más era para la iglesia de Galacia, hermano. Esto también es para nosotros. Dar, reflejar ese fruto del Espíritu que es el gozo. Y siempre les pongo de ejemplo, siempre pregunto, hermano, ahí en el lugar donde usted se mueve, en el lugar donde nos movemos, en la escuela, en el trabajo, en el mandado, ¿podemos reflejar ese gozo, mis hermanos? ¿Podemos reflejar ese gozo? En la colonia, nuestros vecinos, ¿pueden ver que siempre tenemos gozo? Que digan, bueno, estos vecinos, ¿cómo le hacen? Como dice mi hermano Panchito, estos cuates, ¿cómo le hacen para tener ese gozo? Si mira cómo están o mira qué es lo que están pasando, pero ¿cómo le hacen para tener ese gozo? Hermano, vivamos siempre en gozo, vivamos siempre dando ese fruto del Espíritu Santo. Que la gente pueda ver, hermano, que somos diferentes a los demás. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho, dice la palabra, hagámoslo para el Señor. Con gozo, hermano, con gozo, hagámoslo. Donde usted se mueva, mis hermanos, hágalo con gozo, con gusto, con alegría. Dios siempre nos pone, ¿por qué, hermano? Por cabeza y no por cola. Siempre reflejemos y demos ese fruto del Espíritu que es el gozo, el amor y el gozo, porque ya van dos características que vemos, el amor y el gozo, y así vamos a seguir viendo las demás características, mis hermanos. Ahora, hermano, lo que le agrada a Dios, bueno, permítame leer primero Romanos 14, 17 y 18, mis hermanos. Y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. ¿Y qué, hermano? Y es aprobado por los hombres. ¿Cómo ve, hermano? Si estamos gozosos, si reflejamos el gozo, la gente nos observa, la gente nos ve, mis hermanos. Por eso le digo que Dios siempre nos pone por cabeza y no por cola. Dice, es aprobado por los hombres. Mi hermano, no se trata de las cosas materiales, no se trata de lo que puedo tener o no puedo tener, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y no solo eso, hermano, sino dijimos que la gente nos observa. Es aprobado por los hombres. En medio de los problemas, hermano, vamos a llorar. Nos va a doler, sí. En medio de las tribulaciones va a haber dolor, llanto, va a haber tristeza, va a haber angustia, sí. Pero si tenemos el gozo del Señor, hermano, no va a durar toda la vida. El salmista dice, por la noche durará el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. No va a durar todo el tiempo, hermano. La alegría es pasajera. El gozo es permanente. El gozo es duradero. Hermano, el gozo, el fruto del Espíritu, nos ayuda a levantarnos, nos ayuda a estar de pie, a seguir adelante en medio de lo que estamos viviendo. ¿Cómo supera, hermano, un hermano a la pérdida de un familiar? ¿Cómo supera el hermano en Cristo la pérdida de un familiar, de un ser querido? ¿Cómo lo supera, mi hermano? ¿Va a haber dolor? Sí. ¿Va a haber tristeza? Sí. Pero ¿cómo lo supera, hermano? Porque su confianza está en Él. Lo supera porque, hermano, sabe la esperanza que tenemos y sabe dónde está su familiar, donde siempre ha querido estar, en la presencia de Dios, hermano. Por eso es que el cristiano supera la pérdida de un familiar.
Por eso es que en su corazón hay gozo. Vemos cuando hemos ido a un sepelio, cómo los cristianos entonando cantos, alabanzas a Dios. Y la gente puede decir, bueno, esto es cómo alaban a Dios o cómo cantan en medio de esta situación, en medio del dolor. Porque Él es, hermano, el que nos sostiene. El gozo, el fruto del Espíritu es el que nos sostiene y nos da la fuerza para seguir adelante. Porque tenemos gozo, porque tenemos la esperanza en dónde vamos a estar y en dónde está nuestro familiar. ¿Cómo superamos una enfermedad? ¿Cómo superamos el dolor de una próxima cirugía delicada y complicada? Bueno, han dicho los médicos que una cirugía, por muy chiquita que sea, corre mucho riesgo. ¿Cómo superamos eso? Cuando vivimos en gozo, cuando el fruto del Espíritu, cuando el Espíritu Santo mora en la vida de cada uno de nosotros. ¿Usted ha experimentado ese gozo, hermano? Si no lo ha experimentado, hermano, algo falta, algo está mal. Quizás nos falta tener esa íntima relación con el Señor. Porque de ahí depende el gozo. Yo puedo tener gozo solamente cuando vivo una íntima relación con el Señor. Hay un canto que dice, un canto muy viejito que no sé si aquí se lo sepan, pero decía, yo siento paz y gozo en mi corazón. Sí. Y hay otro canto que dice, este gozo que yo siento, solo Cristo me lo pudo dar. ¿Sí se acuerdan de ese canto, hermano? Este gozo que yo siento en mi alma, solo Él nos los puede dar, hermano. Nadie más. Las cosas, ya dijimos, las cosas materiales son pasajeras, pero el gozo que Dios nos da es un gozo permanente. Solo Él puede darnos ese gozo, mi hermano. Otro ejemplo, quiero poner un ejemplo de cómo tener gozo. Los apóstoles, hermano, tenían gozo. ¿Cómo le hacían, hermano? Permítame leer 2 versículos y permítame leer Hechos, capítulo 5, versículos 40 y 41. Dice así el 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. ¿Cómo salieron, hermano? Primero, ¿qué les hicieron? Los apapacharon, los abrazaron, hermano, los azotaron a los apóstoles. Los azotaron, los golpearon, la golpiza que les dieron, pero ellos salieron gozosos. Hermano, ¿por los golpes? ¿Por los golpes que les dieron? No, hermano, por haber obedecido al Señor, por haber compartido la palabra. Pedro decía, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si usted está pasando por alguna situación, hermano, alabe a Dios, gócese en Él y vaya a la presencia de Él con lo que usted esté viviendo, mi hermano. Otro ejemplo, dice ahí también en Hechos 16, capítulo 16, versículos 23 y 25. Bueno, aquí les toca a dos elementos, hermano, a dos apóstoles. Dice el versículo 23, después de haberlos azotado a Pablo y Silas, después de haberlos azotado mucho, hermanos, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, Pablo y Silas, llorando, tristes, quejándose por el dolor. ¿Qué dice ahí, hermano? Cantaban, oraban, cantaban salmos, cantaban himnos. ¿Cómo es posible esto, mi hermano? ¿Cómo es posible que después de la golpiza, después de meterlos al
fondo de la cárcel, porque dice que con varas también los golpearon, hermano. ¿Cómo es que ellos podían estar gozosos? ¿Cómo es que ellos podían seguir gozosos? Porque el gozo, dice la Biblia, el gozo del Señor es mi fortaleza, hermano. El Señor es mi fortaleza. ¿De dónde sacaban fuerza estos apóstoles, hermano? Estaban sufriendo en el nombre de Cristo. Y ese era su gozo de ellos. No por los golpes, sino porque estaban sufriendo por predicar la palabra. Gracias a Dios a nosotros no nos han golpeado, hermanos. Creo que hasta el momento ninguno de nosotros. Sigámoslo haciendo, sigamos compartiendo la palabra. El gozo en el Señor nos da la fuerza y esperanza, mi hermano, especialmente en tiempos difíciles, en tiempos críticos. El gozo del Señor es el fruto del Espíritu y solo se obtiene cuando conocemos a Dios y vivimos en comunión con Él. ¿Usted conoce al Señor, hermano? ¿Vive en el Señor, hermano? ¿Está pasando en problemas? ¿Está pasando con luchas? Pues goces, hermano. Goces en el Señor. Contagiemos, hermano, a nuestros hermanos a dar ese fruto del Espíritu. Yo estaba pensando y decía, bueno, ¿cómo mi hermana Normita podría animar a otro hermano que está pasando o porque viene una próxima cirugía si ella está en la misma condición? Bueno, el fruto del Espíritu. Ella va a poder animar a otra. A lo mejor va a llorar con la hermana y le va a decir, hermana, sí, nos van a operar, pero aquí estamos. Hace 8 días le platicaba con mi hermana Normita. ¿Está triste? Sí. ¿Preocupada? Sí, hermano, con una cirugía delicada, complicada. Ella y yo estamos en un proyecto que nos faltan 2 años. Y ella me decía, pues yo estoy en el proyecto, pero quién sabe si Dios me permita llegar. Y si no, ya estoy con Él. O sea, ¿se dan cuenta, hermano, cuál es el fruto del Espíritu? Es ese gozo y esa es la esperanza que tenemos, hermano. Que pase lo que pase y en medio de las circunstancias que vivamos, tenemos una esperanza. Es el gozo. ¿Sí, no? Ahorita les voy a poner otro ejemplo. Este gozo, hermano, se manifiesta en medio de los problemas, en medio de las circunstancias que pasamos. Este gozo nos une a los demás. Este gozo nos hace amar más al prójimo. Este gozo nos da la fuerza para seguir adelante, mis hermanos. Todos los cristianos nos gozamos al creer en Jesús. Y no solo al creer en Jesús, sino en la salvación que usted y yo ya tenemos, hermano. ¿Por nuestros propios méritos? ¿Por nuestros propios medios? No, hermano, por su misericordia de Él. Dice en 1 Pedro 1:8, permítame leerlo, hermano. 1 Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nos alegramos, aunque no lo hemos visto, pero vemos sus maravillas, hermano. Pero vemos lo que Él puede hacer, obteniendo el fin de vuestra fe, nuestra salvación, hermano. Por eso es que usted y yo nos gozamos al creer en Él, hermano. Obteniendo la salvación tenemos gozo, mis hermanos, también. Cuando tenemos el gozo de Dios, hermano, vamos a ver que no solamente tenemos gozo por creer en Él y por la salvación, sino porque podemos tener y disfrutar de más bendiciones que Él da a nuestra vida. El fruto del Espíritu es lo que nos hace diferentes a los demás. ¿Sí, mis hermanos? ¿Por qué? Porque con ese fruto puede usted llevar las demás características adelante. Sin amor no puede tener gozo, sin amor no puede ser paciente. El otro ejemplo que le quiero dar es, y tuvo que haber sido el primer ejemplo, pero bueno, lo puse en este orden así. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió
la cruz. Por el gozo soportó la cruz. Por el gozo que le esperaba. Él iba más adelante, hermano. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Por amor de usted y de mí. Por mí, por usted, soportó la cruz con gozo. Ya vimos a los apóstoles que después de la golpiza que les dieron, seguían con gozo. El Señor Jesús soportó con gozo la cruz, hermano, por amor a usted y a mí. Su obediencia total fue la que nos justificó, mis hermanos. A pesar de las pruebas, a pesar de lo que pasamos, confiemos en Él, creamos en Él, mi hermano. Tener gozo, dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando estemos pasando por pruebas, por enfermedades, por luchas. Hermano, no dice que tengamos sumo gozo cuando tengamos todo, cuando haya paz y alegría. No, cuando pasemos por diferentes pruebas. Los cristianos debemos tener alegría y gozo siempre porque confiamos en Dios. Nosotros los cristianos debemos de regocijarnos siempre, mi hermano, en medio de las bendiciones o en medio de las tribulaciones. Cuando pasamos por diversas pruebas, mantengamos gozosos. ¿Por qué? Porque Él siempre, hermano, nos va a dar fuerza para salir adelante. Pero siempre y cuando usted y yo nos mantenemos en Él. Cuando usted y yo nos mantenemos unidos a Él, mi hermano. El Salmo 23, el salmista decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué, hermano? Decía, porque tú estarás conmigo. Esa sea nuestra confianza, que Él siempre va a estar con nosotros, hermano. Por eso es que usted y yo podemos tener gozo siempre. Somos llamados, mi hermano, a permanecer en gozo, a permanecer en amor. En medio de las tribulaciones, en medio de lo que en medio de los problemas, de las enfermedades. Hermano, somos llamados a dar ese fruto del Espíritu. Pero Pablo dice a los romanos, si es que el Espíritu mora, vive en nosotros, hermano. Por último, quiero repetir el texto que usted y yo conocemos. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estad, ¿cómo dice, hermano? Cuando usted tenga salud, cuando usted tenga su economía estable, cuando usted, hermana Cuquita, no pase por nada, no, está siempre, en toda circunstancia, en todo momento, debemos tener gozo, mi hermano. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo podemos tener ese gozo, mi hermano? ¿Cómo podemos dar ese fruto del Espíritu? Cuando usted y yo tengamos una íntima relación con el Señor. Hermano, fuimos llamados a dar ese fruto. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias.